Mira. Buenos días con todos los presentes. Quien les saluda el psicólogo Andy García Orbe y quien me acompaña la psicóloga Sheila Romero Castro. Vamos a trabajar un tema que hemos venido ejecutando dentro de las actividades en el marco de la atención a la salud mental, y es el plan de acompañamiento psicosocial en el contexto COVID-19 del Hospital 22 Tarapoto. Voy a dar pase a mi colega para que ella pueda dar una información relevante acerca de las acciones, algunos conceptos importantes para tener en cuenta respecto a toda la estrategia que se ha venido manejando y trabajando en el contexto del COVID-19 con el plan de acompañamiento psicosocial. Bueno, listo, tengan todos un buen día. Gracias, Andy, por la presentación. Sí, lo que vamos a tratar el día de hoy es un resumen de todo lo que se ha venido trabajando en el hospital en el contexto de la pandemia. Hemos visto que la situación a nivel de salud, el nivel del espacio social y todo lo que los cambios que se han venido dando, ¿no? Hemos tenido que acoplarnos y el trabajo se ha tenido pues que dirigir y priorizar a este tema tan importante del acompañamiento, porque cuando los pacientes, si recuerdan la situación en la que estábamos, ingresaban al hospital, pues se perdía contacto. Entonces, dentro de cada establecimiento de salud se tuvo que intervenir de cierta manera y poder desarrollar planes que nos ayuden, ¿no? Y que también permita al familiar y a los pacientes estar comunicados, y dentro de eso también muchos otros objetivos que les vamos a compartir. Primero vamos a hablar, ¿no?, de cómo se dio esto a manera nacional, cómo es que se pidió a cada establecimiento de salud poder fortalecer este tema, y luego vamos a pasar a compartir las actividades que se dieron dentro del Hospital 22 de Tarapoto. Bueno, antes de iniciar, ¿no?, esto de la finalidad y el objetivo general tiene que ver más que todo con el programa de acompañamiento que se realizó dentro del hospital, pero como les mencioné, vamos a empezar a hablar, ¿no?, cómo es que se empezó a trabajar de manera nacional, cómo es que todos los establecimientos de salud tuvieron que adecuarse a esta, vamos a recordar, ¿no?, llamada nueva realidad. Y en primer lugar, pues resaltar la importancia de la salud mental de las personas hospitalizadas, de los familiares y del personal de salud, lo cual se vio definitivamente muy afectada con esta situación. Los casos de depresión y de ansiedad se vinieron en aumento, o sea, no solo estábamos hablando de una pandemia que afectaba a nivel físico, sino también a nivel psicológico, y es ahí donde tuvimos que actuar. Por lo tanto, frente a la pandemia, ¿no?, el incremento de estos trastornos hizo que mediante la resolución ministerial número 312 del año 2020, ¿no?, de MINSA, estableció disposiciones para brindar información y acompañamiento psicosocial a los pacientes hospitalizados, ¿no?, que habían ingresado por infección de COVID-19. Era obligatorio que cada establecimiento de salud, ¿no?, pueda aplicar este programa de acompañamiento y de información a los familiares, y sobre todo de poder formar un equipo de acompañamiento psicosocial, donde no solamente estamos hablando de psicólogos, sino que incluye a diferentes profesionales dentro de un establecimiento de salud, como el médico que estaba a cargo, ¿no?, los médicos que estaban en los diferentes servicios y áreas de los hospitales. Además, se consideró también dentro del trabajo, ¿no?, incluso un acompañamiento espiritual, que quería decir, ¿no?, que no solamente estaban involucrados los profesionales, sino también aquellas instituciones que
querían, de cierto modo, aportar y apoyar. Bueno, ¿cuál era la recomendación para poder iniciar este plan de acompañamiento? En primer lugar, tener en cuenta, ¿no?, de que se debía buscar de una manera sencilla y clara poder informar, dirigirnos a los pacientes y dirigirnos a los familiares, cómo hablar del estado de salud, cómo hablar de la evolución y la atención que se le estaba brindando en ese entonces, porque había mucho teléfono malogrado, había muchos suposiciones que hacía la gente que estaba afuera esperando al familiar, ¿no? El de repente no conocer constantemente el estado de sus pacientes, ¿no? Hacía que, bueno, la situación dentro de los establecimientos de salud pues se vuelva algo difícil de manejar. Entonces teníamos que buscar soluciones. La idea y el objetivo de todo esto era que dentro de la IPRES se mantenga actualizada, ¿no?, de forma diaria el reporte del estado de salud de la persona, de la evolución, por parte del servicio de psicología, manejar ese proceso el proceso emocional por el que ellos pasaban, ¿no?, para poder, sobre todo, proteger y además promover autonomía, para que tanto como pacientes y familiares puedan resolver y enfrentarse a situaciones de crisis en ese momento. Muy bien, hablemos un poco de los derechos de las personas, ¿no?, y por el cual se realizó todo esto. En cumplimiento de la ley número 26842, que es la Ley General de Salud, y la ley número 29414, que es la ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, ambas leyes establecían, ¿no?, que correspondía entregar información completa, oportuna y continua sobre el estado de salud tanto al paciente como a sus familiares. Además, todo paciente y familiar estaba autorizado a pedir como derecho, ¿no?, desde el inicio de que era acogido el paciente y durante todo su estadía en el hospital. Por lo tanto, era necesario este acompañamiento, ¿no?, como mencioné hace ratito, de manera diaria. Es así, ¿no?, que cada establecimiento de salud, cada IPRES tenía que buscar los medios de comunicación y armar el grupo, ¿no?, que iba a conformar este equipo de acompañamiento psicosocial, cuáles iban a ser los medios para poder fortalecer la autonomía entre pacientes y familiares y también como el personal de salud. Muy bien, hablemos de qué es un equipo de acompañamiento psicosocial hospitalario dentro del contexto de la pandemia. Se debía gestionar la colaboración de organizaciones, además también coordinar con centros de salud mental comunitaria, donde no solamente el hospital o la IPRES donde estaba el paciente hospitalizado se encargue de todo, porque sería mucho. Entonces, estos convenios o apoyos entre instituciones era primordial para que se pueda, ¿no?, llegar a mayor alcance de atenciones, no solo de los pacientes que ingresaban por infección, sino de todas las personas que estaban afuera esperando, ¿no?, una noticia y que dentro de esta espera estaban desarrollando ciertos síntomas, ¿no?, de trastornos mentales. Muy bien, además se tenía que fortalecer el cuidado de la salud mental, prevenir y promocionar este tema se convirtió en algo muy importante durante toda esta pandemia. Teníamos que realizar técnicas de relajación y enseñar a los familiares y a los pacientes y también al personal a afrontar de manera positiva todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Además, promover la resiliencia, ¿no?, y sesiones que ayuden a regular las emociones a todas estas personas a través de, por ejemplo, en el personal de salud se buscaba, ¿no?, hacer pausas activas para que ellos aprendan a poder encontrar ciertos momentos sin descuidar al paciente, sin descuidar la atención, pero poder también mantenerse estables emocionalmente. Muy bien, también fue necesario, ¿no?, realizar los primeros
auxilios, de que todo el personal esté psicoeducado en ese tema para poder manejar todos estos momentos, todas estas situaciones críticas, ¿no?, que había de pacientes o con sus familiares. Teníamos que promover un ambiente, un entorno donde pueda haber buena comunicación y empatía sobre todo, porque debíamos estar en una posición de ponernos, ¿no?, tanto en el papel como de los familiares, como también, ¿no?, del personal de salud, que veían y encontraban la manera de cómo manejar y poder estar pendiente de todo. Bueno, fue así, ¿no?, que se buscó implementar el plan de información y acompañamiento psicosocial a los pacientes. Ahora vamos a pasar a comentar cómo es que se trabajó en el hospital, cuáles fueron las consideraciones que tomamos, ¿no?, cuál fue el programa de información y sobre todo cuáles fueron los componentes básicos, ¿no?, para poder realizar todo este trabajo. Bueno, como ya lo mencionó la colega Sheila Romero, si bien es cierto, dentro de este contexto de pandemia de COVID-19, el inicio en el Perú ha sido de forma progresiva, detectándose el primer caso de contagio en el Perú entre los finales del mes de febrero e inicios del mes de marzo, y llegando a la región San Martín, confirmándose el primer caso, según el director regional de salud, el 18 de marzo del 2020. Entonces, todo esto ha generado un proceso que enmarca la activación de las alertas sanitarias para poder, de alguna manera, mitigar o ir identificando también los casos de coronavirus en toda la región. Según la resolución 375 del Hospital 22 Tarapoto, se aprueba el plan de acompañamiento psicosocial para los pacientes, familiares y personal de salud, luego de después de toda la elaboración nacional de las guías y los planes de intervención de acompañamiento psicosocial para las IPRES o los establecimientos de salud a nivel nacional. ¿Cuál ha sido la finalidad de poder aprobar el plan de acompañamiento psicosocial? La pandemia por COVID-19 ha acarreado muchos cambios en las personas a nivel psicológico, emocional, conductual, incluso social. ¿Por qué? Porque ha habido también todo un proceso de aislamiento social obligatorio, ha tenido que haber una reestructuración a nivel de los estilos de vida, las formas de trabajo, los modos de trabajo, incluso la preservación de la salud para los pacientes de riesgo que tenían alguna comorbilidad. Entonces, la finalidad de poder aprobar este plan permitía contribuir en la mejora del estado de salud mental de las personas hospitalizadas, sus familiares y el personal de salud en el contexto del COVID-19, que se atiende y se elabora y que elabora en el Hospital 22 Tarapoto. Básicamente, al ser una enfermedad nueva, las personas entraron en un proceso de crisis por la incertidumbre, por lo desconocido, el incremento de las tasas de los trastornos psicológicos asociados al estrés y por ende el desarrollo de algunos cuadros de ansiedad y depresión, incluso las mismas creencias de las personas frente al proceso de atención hospitalaria también eran creencias erróneas, creencias equivocadas sobre el mismo proceso, obviamente porque todavía no se tenía de forma definitiva un tratamiento y muchos de los pacientes que llegaban al hospital venían ya en estados críticos y por ende se había visto un aumento también en los decesos de estos pacientes y por ende pues las creencias irracionales o las creencias negativas se enraizaban más en los familiares.
Entonces, la idea de poder aprobar este plan de acompañamiento psicosocial, como lo mencionó Sheila, era también poder contribuir a dar una información adecuada, ¿no? Quienes eran los primeros nexos de comunicación acerca del estado de salud de los pacientes eran los médicos, ¿no?, que estaban a cargo de las áreas de hospitalización COVID. En el caso del acompañamiento psicosocial por los diferentes profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, inclusive licenciados en enfermería, técnicos, era poder también proporcionar al paciente un espacio de confort frente a la situación vivida sobre la enfermedad. El objetivo general de este plan ha sido ejecutar acciones estratégicas para fortalecer el cuidado de la salud mental en los pacientes hospitalizados, sus familiares y el personal de salud en el contexto del COVID-19. Obviamente, al haber un incremento también en los niveles de estrés, los trastornos psicológicos o los cuadros ansiosos y depresivos también iban en aumento. Y era también que tanto los pacientes como los familiares y los trabajadores o los colaboradores de las diferentes instituciones de salud también puedan ir haciendo todo un proceso de reestructuración cognitiva para poder hacer más aceptable y más adecuado el proceso en cuanto a toda esta situación de la crisis sanitaria por la COVID-19. Dentro de los objetivos específicos, el primer objetivo fue implementar y desarrollar el servicio de telecomunicación con el objetivo de brindar acompañamiento psicosocial y soporte emocional a los familiares de los pacientes hospitalizados. El segundo objetivo específico fue el de fortalecer la comunicación con los familiares sobre la evolución clínica del paciente hospitalizado. El tercer objetivo específico, ejecutar actividades de prevención y promoción de la salud mental en espacios de escucha activa para los familiares. Todas estas actividades se han venido realizando en los diferentes espacios. Cuando se vio el aumento de los casos de los pacientes con COVID-19 y la permanencia de los familiares en los exteriores del hospital, se han priorizado algunas acciones estratégicas para poder mantener a los familiares por lo menos con una información adecuada frente al proceso del paciente dentro de los servicios de hospitalización, básicamente centrados en el soporte emocional y en el manejo también de algunos cuadros de ansiedad o depresión que se pueden ir evidenciando en cada uno de ellos. El cuarto objetivo específico ha sido el desarrollar acciones estratégicas de acompañamiento psicosocial para fortalecer el cuidado de la salud mental de los pacientes hospitalizados en el contexto de COVID-19. El quinto objetivo específico es ejecutar acciones de acompañamiento psicosocial para el personal de la salud con factores de riesgo en la salud mental. Y en este proceso, el trabajo inter y multidisciplinario del hospital ha sido importante, desde las áreas de epidemiología como estadística para poder identificar, logística también para poder identificar a los trabajadores que han desarrollado la enfermedad o que han sido diagnosticados con el COVID-19 y luego pasar todo el proceso de atención psicológica dentro de este marco o este objetivo específico. El objetivo específico número 6 ha sido el de desarrollar acciones estratégicas de prevención y promoción para el cuidado de la salud mental en el personal de salud. Es por eso que entre el año 2020 y 2021 se han realizado algunas telecapacitaciones respecto a temas relacionados a duelo o manejo de algunas conductas a nivel de inteligencia emocional. El objetivo número 7, el coordinar con los centros de salud comunitarios según jurisdicción para realizar el proceso de acompañamiento del duelo a los familiares que han perdido un ser querido víctimas del COVID-19. El objetivo específico 8, gestionar la colaboración de las organizaciones comunitarias, instituciones eclesiásticas, parroquiales
organizaciones religiosas, evangélicas, pastorales, para realizar acciones de acompañamiento espiritual previo consentimiento informado de la familia en el contexto de duelo, ¿no? Incluso también las acciones de poder comunicarse con los médicos responsables de las áreas de hospitalización COVID para poder también establecer el ingreso, ¿no?, a la hospitalización. Desde el enfoque biopsicosocial del individuo, hemos remarcado en nuestras acciones estratégicas trabajar estas dimensiones y revalorar de alguna manera también la parte espiritual como una dimensión o componente que de alguna manera pueda generar algún tipo de bienestar al paciente en ese momento de hospitalización. El ámbito de aplicación de este plan que se ha venido ejecutando y de alguna manera todavía nosotros estamos en la alerta por los posibles brotes de la COVID-19. El plan está dirigido a los pacientes que se encuentran en distintos servicios, así como a sus familiares y el personal de salud del Hospital 22 Tarapoto. Dentro de las acciones del acompañamiento psicosocial a las familias de los pacientes hospitalizados, se han trabajado 3 ejes de actividades fundamentales. La primera actividad, que es la implementación de la teleorientación sincrónica para el acompañamiento psicosocial y comunicación. La actividad 2, el acompañamiento psicosocial en espacios de escucha activa. Y la actividad 3, acompañamiento al duelo y soporte espiritual a familiares que perdieron un ser querido en el contexto del COVID-19. Dentro de la primera actividad, cuando se encontraban los pacientes de alta, nosotros hemos desarrollado todo un proceso de seguimiento de estos pacientes para luego reorientarlos a la teleconsulta y poder hacerle un seguimiento de forma continua para ver cómo el paciente se encuentra post-contagio o post-enfermedad COVID-19. Dentro de las acciones de acompañamiento psicosocial en espacios de escucha activa, la atención era directa entre el personal de salud mental, psicólogos, psiquiatras, con los pacientes en sus unidades de hospitalización. El acompañamiento del duelo y el soporte espiritual también se ha ejecutado en cuanto se recibía información del personal de salud y asistencial ante la pérdida o el fallecimiento de un familiar de en el contexto del COVID-19. Entonces se hacía toda la parte del soporte emocional y también se hacían los seguimientos de las teleconsultas para poder también identificar cómo se está dando el proceso de duelo a nivel familiar. ¿Seguimos? El acompañamiento psicosocial a pacientes hospitalizados. Bueno, la primera actividad, las acciones de acompañamiento psicosocial, identificación, diagnóstico y tratamiento a pacientes con infección por COVID-19 hospitalizados con problemas de salud mental, ¿no? Acá también hacemos referencia al incremento de los casos de pacientes que han desarrollado cuadros psicológicos como ansiedad o depresión durante el proceso de hospitalización. Se hacía todo un proceso de consulta en salud mental para poder identificar la problemática y también poder ir haciendo los seguimientos de forma interdiaria o según la necesidad del paciente para poder restablecerlo a nivel cognitivo, psicológico y emocional. ¿Seguimos? Acompañamiento psicosocial al personal de salud. En la primera actividad, la prevención y promoción del autocuidado de la salud mental del personal de salud. Actividad 2, identificación del diagnóstico y tratamiento a miembros del personal de salud con problemas de salud mental. Vuelvo a mencionar el trabajo inter y multidisciplinario entre los diferentes servicios del Hospital 22 Tarapoto para poder identificar los casos de colaboradores con diagnóstico de COVID-19 y poder también hacer el proceso de seguimiento, la teleconsulta y la teleorientación durante
el confinamiento que tenían que seguir post contagio, ¿no? O durante la cuarentena que tenían que ellos que realizar. Y de igual manera también este plan de intervención de acompañamiento psicosocial estaba referido a los miembros, ¿no?, del personal de salud, que de alguna manera pueden tener algún antecedente de algún trastorno psicológico que se puede haber incrementado durante este proceso. ¿Seguimos? Evaluación y seguimiento. Dentro de la evaluación y seguimiento se ejecutaron registros de actividades en salud mental según la codificación CIE-10 en el contexto COVID-19. Dentro de las actividades primarias era la consulta en salud mental, la consejería y la orientación psicológica, y luego la psicoterapia individual, incluso también el acompañamiento psicosocial, la psicoeducación a la familia y la propia psicoeducación al paciente. Dentro de estos espacios también se ejecutaban actividades como las terapias de relajación, y de acuerdo al dominio, el manejo del personal psicólogo que atendía en las áreas de hospitalización, las estrategias de acuerdo a los enfoques psicológicos para realizar las terapias individuales. La elaboración de documentos técnicos administrativos, planes de trabajo, directivas, guías técnicas y programas, ¿no? En el caso del personal que ha sido destinado para la atención del COVID-19, en el caso del área de psicología, se ha tenido que manejar las diferentes guías técnicas emitidas desde el Ministerio de Salud a nivel nacional para poder ejecutar pequeños planes específicos para trabajar de forma directa tanto con el personal, con los familiares y con el propio paciente en el contexto COVID-19. En cuanto al trabajo en general, se tenían que realizar registros de asistencia y tener en cuenta los archivos de material fotográfico y audiovisual como medida de verificación también de las actividades que se han venido desarrollando y ejecutando. Muy bien. Dentro de nuestro proceso de atención, ¿no?, teníamos que identificar y encontrar a los pacientes que no solo estaban siendo afectados por la infección de COVID, sino que también tenían algún problema de salud mental, que estaban, como dijo mi compañero, ¿no?, tenían como antecedente o lo tenían como ya diagnóstico, o que incluso lo estaban desarrollando a partir de la hospitalización y de la infección. Por lo tanto, ¿no?, dentro del equipo se tenía que encontrar la manera de poder atender e identificar qué era lo principal. El paciente que ingresaba, ¿no?, pasa por todo su triaje, entonces el personal de salud tenía que atender a estos pacientes, tenía que identificar cuáles eran los signos de salud y los síntomas, sobre todo de salud mental, ¿ya? Cuando un paciente ingresa al hospital, no ingresa solamente por referencia física, sino también tenemos que ver, ¿no?, qué tipo de comportamiento, cuál es la comunicación no verbal, qué tipo de gestos, expresiones, cómo está el familiar, e incluso, ¿no?, es muy importante comentar esto, que cuando un paciente ingresaba por infección COVID, a veces no solo se trataba el tema de estar contagiado por el virus, sino también por otros problemas que venían de repente dentro de casa, ¿no? Tema que supongo que la mayoría debe conocer, cómo es que incrementó la tasa de víctimas de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, todos estos pacientes ingresaban con todas estas características, por lo tanto, el personal no solo debía estar enfocado a aquellos malestares, ¿no?, hablando biológicamente, sino también de la parte psicológica. Se aplica para poder identificar este tipo de sintomatología, los tamizajes que de repente alguna vez se han venido a sus controles, han pasado por ese tipo de prueba, ¿no? Los tamizajes son aplicados por el equipo, ¿no?, de salud mental
o de los psicólogos que estén ahí, e incluso el personal de salud que esté capacitado para poder hacerlo. Luego de eso, si es que se ha identificado un caso positivo, pues debe recibir el acompañamiento psicosocial, debe comunicarse al servicio de psiquiatría, al servicio de psicología, cual sea el caso, ¿no? E incluso a otros servicios para poder trabajar en conjunto, ¿no? Y ver lo que necesita este paciente, por lo cual debe ser atendido. Como les dije, no solamente ver la parte de la infección por el virus, sino también con qué otro tipo de síntomas está ingresando. Entonces, si es un caso severo o moderado, debo recalcar que se mencionó anteriormente, ¿no? Este trabajo con el Centro de Salud Mental Comunitario, pues ellos eran quienes iban a atender a estos casos severos una vez que el paciente era dado de alta. Entonces, el trabajo dentro de la IPRES no solamente se daba cuando el paciente estaba hospitalizado, cuando ha ingresado, sino que cuando está fuera, porque se realiza un seguimiento para que pueda continuar su tratamiento. Y este seguimiento no es solo para ver aquellas afectaciones, ¿no? Sino también pues para ver cómo está su adherencia al tratamiento, cómo está siguiendo las indicaciones y cómo está sucediendo, está dando su vida luego de haber pasado por todo este proceso de hospitalización. Cuando un paciente sale negativo, pues se debe continuar, ¿no? Con las actividades de su cuidado, ¿no? Y sobre todo del autocuidado de salud mental. ¿Cuál era el flujograma de información y el soporte emocional que se debía dar entre el personal de salud con los familiares y con los pacientes? Muy bien. Cuando un paciente ingresaba, pues inmediatamente se generaba la incertidumbre y la necesidad de información por parte del familiar. Esto generaba, ¿no?, problemas de información porque querían saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y de repente, al no tener una respuesta inmediata, pues se generaban también conflictos dentro de, ¿no?, muchas cosas que se escuchan de repente del trabajo y de las cosas que se hacen dentro del hospital. Entonces ahí venía ese teléfono malogrado de qué era lo que estaba sucediendo. Pero entonces para poder prevenir esta situación, para poder hacer que cada vez sea menor y que los familiares y los pacientes entiendan cómo se da la atención, cómo se da este proceso, era necesario que dentro de admisión o los primeros trabajadores que realizaban la atención, ¿no?, al ingresar, pues acojan al familiar, acojan al paciente, expliquen los canales de comunicación que existen, ¿no? Y además tener un registro de todos los datos de los familiares que se iban a ser responsables del paciente que estaba ingresando al hospital. ¿Quién es el encargado de hacer todo esto? ¿No? Si bien hay todo un equipo de técnicos, de enfermeros, pero quien dirigía a este equipo era el médico de turno. Él era el encargado de solicitar todo lo que se requería, pues para luego, ¿no?, poder mantener contacto con el familiar y poder esclarecer todas aquellas dudas, teniendo en cuenta que el médico es el primero que debe dar las noticias y la información, sobre todo cuando estamos hablando de temas físicos, temas de su salud, del proceso de rehabilitación, el proceso de los medicamentos, de cómo va a ser, ¿no?, cuánto tiempo, qué es lo que está ocurriendo. Ellos eran los encargados de informar el estado actual del paciente directamente al familiar responsable. Es más, no se hacía cualquier persona, sino aquella persona, aquel familiar que se hacía responsable del paciente cuando ingresaba. Esto nos hacía estar en una coordinación continua porque el ingreso de pacientes era constante, era muy rápido, teníamos que ver la manera de cómo poder solventar todas las necesidades que se daban dentro de los diferentes servicios. Qué era lo que le hacía falta al paciente, cómo era su proceso emocional, su adherencia al tratamiento por parte del médico, cómo estaba su estado de salud, ¿no? Por lo tanto, tenía que haber un comunicador. En este caso, ¿no?, estaba encargado el grupo de EDAPS. Ellos buscaban la búsqueda activa de los familiares, ¿no?, con necesidad de información y soporte emocional. Íbamos a buscar e identificar
quiénes eran aquellas personas que necesitaban poder resolver sus dudas, quienes de repente no habían tenido comunicación o incluso al tener comunicación no habían entendido lo que se había dicho y qué podían hacer en ese caso. Además, comunicarles cómo es que ellos no podían solicitar la información, cuál era la manera adecuada, cuál era el horario oportuno de poder hacer todo esto, ¿no? Y sobre todo brindar los primeros auxilios emocionales, porque cuando un paciente ingresa, pues no es solo el paciente el afectado, sino todo lo que vincula a su entorno. ¿Y cómo se realizaba todo esto, no? Bueno, dentro de los canales de comunicación estaban las videollamadas, el servicio de psicología adquirió tablets para poder realizar estos procedimientos, ¿no? Que con autorización del médico de turno, del médico que esté realizando pues el tratamiento, ¿no? Una vez ya habiendo confirmado que podemos dirigir la comunicación entre paciente y familiar, pues se realizaba, ¿no? Como decía, se conversaba con el responsable del paciente, se coordinaba cuándo, si era posible no hacer solo una llamada, una videollamada, o enviar un mensaje, o de repente de manera escrita. Había muchos medios que buscábamos, ¿no? Se buscó dentro del hospital para poder mantener este contacto social que muchos de los pacientes familiares habían perdido pues dentro de toda la pandemia. Además, también la difusión activa por canales de comunicación, el hecho de hacer, ¿no?, telecapacitaciones, el hospital, ¿no?, buscando a familiares y responsables de repente de algún paciente que ha ingresado, ¿no?, y no sabían cuál era su situación actual porque había llegado solo. Todo medio de comunicación que para nosotros era factible lo utilizábamos hasta encontrar una solución. Los responsables de todo esto, pues, eran desde la Dirección de Operaciones de Salud Mental, los directores de los hospitales y también el grupo de acompañamiento y el equipo, ¿no?, de trabajo multidisciplinario dentro de la IPRES. ¿Para quiénes eran todos estos servicios que nosotros estábamos poniendo, ¿no? Para los familiares, sobre todo los responsables de cada paciente, ya que estaban preocupados obviamente frente a toda la situación. Bueno, parte del equipo, cabe mencionar, ¿no?, de profesionales que estaban dentro, eran los psicólogos, los trabajadores sociales, los enfermeros, el médico psiquiatra, aquellas personas que hacían de comunicadores, si es que habían agentes también parroquiales, espirituales. Fuera del hospital 2 de Tarapoto se armaban grupos, ¿no? Si es que un familiar no podía estar presente durante ciertas horas y justo en ese momento llegó de repente alguien a informar, pues entre ellos habían armado, ¿no?, grupos y equipos para poder comunicar a ese familiar y que se apersone al hospital y que pueda recibir la información que estaba buscando. ¿Sigo? Ya. Dentro del procedimiento del tratamiento en salud mental al personal de salud, la consulta de salud mental consiste en la evaluación de los casos con tamizajes positivos, donde se valora la complejidad del problema para así definir el diagnóstico y aplicar el tratamiento realizado por el médico psiquiatra, o en este caso también por el profesional en psicología. En el caso del personal de salud, el área de epidemiología tenía un registro del personal de salud que tenía el diagnóstico por COVID-19 y este registro pasaba al servicio para poder hacer la teleconsulta y la teleorientación y que ellos puedan recibir también la atención psicológica en salud mental necesaria para poder manejar el aspecto emocional, conductual de las situaciones. En la intervención individual, la intervención terapéutica realizada por un psicólogo profesional de la salud está dirigida a abordar los casos que requieren mayor capacidad resolutiva, como trastornos afectivos, depresivos y ansiedad. Dentro de las actividades de acompañamiento psicosocial, estas se realizan
por parte de los responsables del equipo de acompañamiento psicosocial. Procedimiento del tratamiento de salud mental en pacientes hospitalizados. De igual manera, la consulta de salud mental, el acompañamiento psicosocial individual y las actividades de acompañamiento psicosocial. Dentro de este grupo de pacientes hospitalizados también se hacía la selección dentro de los pacientes hospitalizados, los pacientes que han sido dados de alta, para poder recibir o para poder realizarle toda la parte del trabajo en cuanto a lo que es la consulta en salud mental, el acompañamiento psicosocial individual y las actividades pues, de acompañamiento psicosocial. Procedimientos del tratamiento de salud mental en familiares de pacientes hospitalizados. ¿No? La teleorientación sincrónica y la telemedicina. En el caso de los familiares de los pacientes hospitalizados, también se habían ejecutado estrategias de comunicación tales como el buzón de cartas que se había instalado en los exteriores de la puerta número 3 del hospital. Se hacían las videollamadas del paciente con sus familiares previa coordinación con los responsables médicos de las áreas de hospitalización COVID para también poder dar ese soporte. Luego de haber sido dados de alta, también se hacía un monitoreo, se hacía un control con las teleconsultas y con la teleorientación que lo realizaban también el personal que estaba designado para la atención en los consultorios externos. ¿Seguimos? Bueno. Vamos a hablar un poquito de dentro, ¿no? Quienes conforman el equipo de EDAPS y de acompañamiento psicosocial, qué es lo que se vino trabajando. Hemos colocado un poco para que se vea lo que se ha venido haciendo desde que se aprobó esta resolución directorial y cómo es, ¿no?, que se ha aumentado la disposición del personal, cómo es que los familiares y los pacientes, ¿no?, entienden ya un poco más del proceso, de que son mucho más pacientes y empáticos, tanto personal como personal de salud hacia los familiares y los familiares hacia el personal de salud también. ¿Qué se vino haciendo y qué era necesario para poder obtener todo esto? ¿Sí? Dentro del hospital existe el servicio de psiquiatría y psicología, está conformado por todas las personas que ven en estas fotografías y han venido armando planes de trabajo desde que se dio ¿no?, la pandemia para poder prevenir y promocionar, como se dijo en un primer momento, la autonomía del personal de salud, la autonomía de los pacientes y la autonomía de los familiares para poder enfrentar situaciones de crisis, que tengan los factores, ¿no?, y los recursos necesarios para poder asumir situaciones que generen adversidad, no solo en esta primera vez que les tocó, ¿no?, pasar por la pandemia, sino que estén listos para futuras situaciones que se presenten. Porque había muchos pacientes que de repente en algún momento ingresaban y luego de un tiempo volvían a reingresar. Entonces era en ese momento en el que se evaluaba si es que tanto el personal como el familiar ponía en práctica lo que aprendió de una primera experiencia. ¿Puedes pasar, por favor? Dentro del hospital se trabajaron las actividades de integración. Existe en el servicio de psicología, ¿no?, un programa donde están todos los planes, ¿no?, y las fechas que se van a trabajar. Buscar las actividades para que puedan, ¿no?, cumplir con todas las indicaciones y todo lo que se requería dentro de la pandemia, ¿no?, como el distanciamiento, el usar mascarillas, pues era parte del trabajo para poder realizar todo esto, pero que se vea, ¿no?, y que se encuentre realmente, ¿no?, poder observar resultados
de todo lo que se realizaba. Pueden ver ahí actividades como la fecha de San Valentín, del Día de la Mujer, ¿no? De la lucha contra la violencia hacia la mujer y muchas otras actividades en las que tanto el equipo de acompañamiento psicosocial como todo el personal del hospital pues colaboraba para poder realizar. En cuanto a la prevención y la promoción de la salud mental, podemos ver cómo es que se buscaron actividades para poder realizar con el personal, ¿sí? Lo ideal y lo que buscábamos era que ellos pudieran hacer dentro de toda su jornada laboral, buscar espacios, ¿no? Espacios en los que ellos puedan utilizar como pausas activas. La definición de esto es hacer una pequeña pausa dentro de su trabajo y poder dedicárselo al autocuidado, ¿no? Porque durante la pandemia pues estábamos hablando de turnos de más de 6 horas, de más de 12 horas, porque era lo que se requería en ese momento. Entonces, para poder mantener al personal estable, saludable, no solo física, sino también mentalmente, era necesario poder impartir y enseñarles qué era lo que podían realizar. También las telecapacitaciones, ¿no? Estar en una constante de información, de poder darles los alcances, de que puedan entender más sobre este tema y sobre todo ser un poco más conscientes sobre nuestra salud, sobre nuestro autocuidado, porque muchas veces lo descuidamos, ¿no? Estamos de repente preocupados por las cosas físicas, las cosas biológicas, porque es lo que está a nuestro alcance, lo que podemos ver más rápido. Sin embargo, el estrés, el cansancio mental, el agotamiento, el retardo, no lo vemos, ¿no? Como algo de repente que sí va a traer consecuencias a largo plazo. Por lo tanto, poder realizar perifoneos de qué es lo que pueden hacer, ir, ¿no? A buscarlos y hacer estas pausas y enseñarles de qué manera pueden utilizar su cuerpo, enseñarles la relajación, cómo se debe respirar para poder obtener, ¿no? Satisfacción, un momento de descanso, era todo lo que se venía haciendo. Acá podemos ver todo lo que se ha trabajado con los pacientes, ¿sí? Desde su ingreso hasta el momento en que salía, e incluso, ¿no? A pacientes que estaban en UCI, poder cuidar su salud mental, ¿no? Pacientes que estaban de repente en hospital hace mucho tiempo ya y no tenían contacto con nadie y pasaban sus cumpleaños dentro del hospital, ¿no? En los diferentes servicios, pues encargarnos, ¿no? De que se sientan, de que sientan que están en un lugar donde se va a cuidar y preservar su salud, porque hay mucho miedo sobre las personas que ingresan y qué es lo que va a pasar, ¿no? Esto genera incertidumbre, angustia, pero al tener a personas que se preocupan por ellos, incluso desde estos pequeños detalles, pues era muy importante para su recuperación. Debemos entender que la salud no es solamente no tener un malestar, sino que haya un equilibrio entre lo físico y lo psicológico. ¿Puedes pasar, por favor, Carolina? Bueno, y la comunicación, ¿no? Que se establecía con los familiares, ¿no? Hacer que ingresen al hospital a ciertos espacios en los que podamos conversar y comunicar sobre el proceso emocional que estaban pasando los pacientes, ¿no? Sobre qué era lo que podían hacer ellos desde sus posibilidades y desde sus capacidades, sin necesidad de repente, ¿no? De estar dentro del hospital. Acá está una de las cosas de las actividades que se implementó dentro del hospital y era cómo podíamos hacer que se comuniquen, ¿no? Y si bien algunos podían de repente, ¿no? Enviar audios o videos y los familiares estaban estables para poder verlos, ¿no? Habían otros pacientes que de repente no. Entonces, para que puedan sentirse más cerca y de alguna manera que el familiar se sienta útil, que está apoyando, ¿no? Porque estar afuera sin saber nada y sin poder hacer más, pues este era un medio para que ellos se sientan pues también no parte del proceso de recuperación. Ahí pueden ver nuestro pequeño buzón y todas las cartas que
que llegaban, ¿no? Para los pacientes. El trabajo era buscar, ¿no? El paciente, en qué servicio, en qué cama, dónde se encontraba, si había sido movido o no, en qué situación estaba, si es que se le podía leer o no, dónde se iban a colocar todo eso para que los pacientes lo vean. Entonces, todo este trabajo, ¿no? Se tuvo que poner pauta por pauta para poder realizarlo. Ahora, ¿cómo es que se mantenía contacto con los familiares? Muchas veces cuando el servicio de acompañamiento psicosocial está dentro del hospital, pues prioriza al paciente, ¿no? Y la situación y el estado en el que estén. Por lo tanto, la manera más rápida y más eficaz era en ese momento, ¿no? Poder comunicarse pues a través de celulares, ¿no? Como pueden ver, mandaban audios, mandaban cartas y el equipo de acompañamiento psicosocial era el encargado de informar qué era lo que se había trabajado con su familiar, si es que había llegado su carta, si es que había escuchado su audio, si es que los dibujos que mandaban los hijos de sus papás habían, ¿no? Habían podido llegar a ellos, muchas cosas de repente que son pequeños detalles que muchas veces no vemos, ¿no? Pero que eran muy, muy importantes para que el paciente se recupere. Podemos ver también las videollamadas, ¿no? De aquellos pacientes que ya tenían autorización para poder comunicarse y hablar con sus seres queridos y después de mucho tiempo verse, ¿no? Entonces esto era un alivio para ellos de esa angustia que generaba, ¿no? Tener a un ser querido hospitalizado. Y la foto del medio es cómo trabajábamos dentro de UCI. Si bien los pacientes estaban bajo pseudoanalgesia, ¿no? Igual el acompañamiento y poder no estar siempre presente de cierta manera, ¿no? Para aquellos que estaban despertando de este proceso, estaban recuperándose y también pues alcanzar, ¿no? La comunicación que teníamos, ¿no? Con el paciente y hacérselo saber al familiar. Bueno, y esta es parte del equipo, ¿no? de EDAP que ha venido trabajando durante el 2020 y 2021, ¿no? Principalmente con los casos de COVID y son aquellos que han, ¿no? dado en este tiempo la cara para poder pues enfrentarse, ¿no? Y poder mantener esta comunicación y este trabajo continuo de que todo lo que se ha propuesto, ¿no? De todo lo que ha realizado el servicio de psicología, lo que ha plasmado mediante documentos, se vuelva realidad. Hola. Bueno, si es que tuvieran alguna pregunta, alguna duda sobre el trabajo o sobre de repente, ¿no? ¿Qué eran otras actividades que tal vez no se mencionaron y que quisieran saber? O alguna otra pregunta que quisieran realizar, por favor, estamos a su disposición, ya que nos quedan aún unos minutos. Bueno, antes de culminar, también recalcarles que el equipo de acompañamiento psicosocial sigue en alerta en cuanto al brote de una segunda o tercera ola de COVID-19 para poder seguir atendiendo a los pacientes que requieran. La señorita. Hay alguien que levanta la mano. Puede activar su audio. ¿Puede activar su audio? Señorita Gladys, habíamos levantado la mano. ¿Puede activar su audio para que pueda realizar su pregunta? Creo que se fue. Así. Creo que se... Hola, hola. Hola, la escuchamos. Hola, licenciado, ¿cómo están? Les felicito, está pero muy interesante sus exposiciones, claras, precisas, con bastante ejemplos.
Mi pregunta se debe a esto. ¿Qué han encontrado ustedes? ¿Qué tipo de piedritas en el camino, algún obstáculo como para que de una u otra forma se haya visto interrumpido su labor de ustedes como psicólogos aquí en el hospital? Le pregunto esto como para que se mejore, ya que estamos en una situación de pandemia, que se mejore y que no se vuelva a repetir para poder tener una pero mucho mejor atención al paciente, tanto interno como externo. Bueno, gracias señorita Gladys y también por aclarar lo de las piedritas, porque definitivamente lo que hemos aprendido durante este tiempo es que si hay un error debemos aprovecharlo, ¿no? Para poder solucionar, encontrar alternativas, ¿no? A lo que esté causando algún tipo de dificultad o deficiencia. Bueno, una de las cosas que hemos podido ver es que definitivamente es necesario informar constantemente, ¿no? Si bien el personal está pues no familiarizado con lo que realiza el psicólogo y sobre todo con lo que realiza el equipo de acompañamiento psicosocial, pero siempre es importante, ¿no? De que esa información sea constante para que todos aquellos que están dentro del hospital, como también los que están fuera, ¿no? Sepan cómo se viene trabajando, cuál es el flujograma, ¿no? De repente en una emergencia no decir es que se tiene que hacer esto ya, sino que hay un proceso, hay una secuencia, porque justamente si esto se aprobó y se revisó, nos ayuda pues a minimizar o hacer que sean menos, ¿no? Los inconvenientes y las dificultades durante todo este proceso de atención. Gracias, licenciada, por su explicación. Esto le hacía preguntar porque debería ser desde, ¿cómo se llama? Desde los vigilantes, Exacto. la capacitación para que ellos son los primeros que atienden al familiar o al mismo paciente. Por eso le preguntaba, una de las cosas es eso, para que de parte del hospital también ponga un poquito más de empeño, más cuidado en ese sentido, y todo el personal está capacitado, todo el personal, no solamente el personal de piso, sino también personal administrativo, personal que están en los diferentes servicios. Claro que sí, definitivamente sería algo muy importante, ¿no? Poder hacer llegar esa información, como dice usted, a todos los trabajadores del hospital, porque la capacitación constante no solamente es, ¿no? De aquellos que atienden a los pacientes, sino todos los que conforman esta empresa. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. ¿Qué debe ser esto? Berta. Hola, Berta, Sí. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Primeramente, felicitarlo. Un tema tan importante y tan claro que lo han expuesto. Mi pregunta es, en el contexto actual del COVID, ¿cuáles serían las recomendaciones, ¿no? Para poder activar o aumentar y también no solamente aumentar, sino practicar la resiliencia, tanto en el personal de salud como en la población en general? Ya. Bueno, dentro del proceso que nosotros tenemos de atención es muy importante poder identificar todos aquellos recursos, ¿sí? No podemos saltar de frente a pedir, pues, tanto a los pacientes o los familiares y al personal que desarrollen algo de lo que aún no tienen conocimiento. Por eso es que dentro de las actividades se daba lo de el brindar la información sobre los temas y las características necesarias que debían tener, ¿no? Dentro de ellos, pues definitivamente, si es que encontrábamos ciertos recursos que ellos ya tenían, o sea, capacidades, cualidades, habilidades, aprovecharlas y explicarles, psicoeducarlos de qué manera podían utilizarlos para que puedan, pues, ¿no? Beneficiar y sea parte de este proceso de recuperación. En primer lugar, está poder describir lo que significa cada una de estas
capacidades, ¿ya? La resiliencia tiene mucho que ver con enfrentarse a adversidades, por eso pusimos en primer lugar el generar, ¿no?, autonomía dentro del paciente para que aprenda a identificarlo, ¿no?, por sí mismo y como le decía, ¿no?, ya que he pasado por esa experiencia, ¿cómo es que puedo utilizarlo, ¿no?, ante una nueva situación donde no solamente involucra el COVID, sino las diferentes dificultades que se nos presentan a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Así que lo resumiría en eso, darles a conocer primero qué es la resiliencia, identificar esos recursos y de qué manera pueden utilizarlos para poder desarrollar y fomentar esta capacidad y luego empezar a ponerlos en práctica. Bueno, para complementar también un poco lo que menciona Sheila, es importante también reconocer nuestra condición como seres humanos. A veces, como profesionales en el campo de la salud, creemos pues que somos los todopoderosos, ¿no? Y también es importante poder aprender a identificar cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son también aquellas cosas con las que ya no voy a poder manejar en ese momento, darme un espacio, un tiempo para poder reflexionar o para poder también establecer ciertos comportamientos más positivos. El autoaprendizaje también es importante en este contexto, ya que la información está en todos los medios. Si nosotros nos vamos al internet y buscamos cuidado o autocuidado del COVID-19, vamos a encontrar información. Lo que pasa es que de alguna manera nosotros nos sobreexponemos como profesionales porque quizás de repente no hemos llegado a una condición de enfermedad o de repente no hemos pasado por una situación negativa. Entonces, lo importante también en este contexto es que nosotros mismos generamos ciertas condiciones de autocuidado personal en la forma en cómo pensamos, sentimos y creemos acerca de la situación. A veces vemos también como algo que no es útil aprender a respirar o aprender de repente algunos ejercicios para relajar los músculos y esas pequeñas cosas que a veces son imperceptibles o que quizás de repente no son de importancia para nosotros, son fundamentales en el ejercicio y en las buenas prácticas también de salud mental. Gracias. Muy bien, entonces si no hubiera más preguntas, agradecemos la participación de cada uno de ustedes, esperando que la información haya sido también comprensible para ustedes y entendiendo que no estamos todavía exentos de poder tener un incremento de casos de contagio por COVID-19 y que como servicio y como equipo de acompañamiento psicosocial, nosotros estamos preparados para poder intervenir en los diferentes ámbitos, sean pacientes, familiares y personal de salud. ¿Algo más que agregar? Sí, definitivamente. Muchas gracias por haber ingresado porque nuestro objetivo principal era dar a conocer todo lo que estamos realizando, ¿no? Que ustedes también conozcan ese flujograma y todo ese proceso que se viene realizando desde el Hospital 22 de Tarapoto y todo aquello pues que define y describe la atención a un paciente, a un familiar de paciente y a personal de salud. Muy bien, creo que ya toca despedirnos, ¿no? Gracias por haber ingresado nuevamente y bueno, que esto sea también un recordatorio, ¿no? Para ser un poco más conscientes sobre nuestra salud, ¿ya? Hablamos de salud como conjunto y eso no lo olviden, ¿ya? No solamente estamos hablando de lo físico, sino cuidar la salud mental y hemos aprendido en esta pandemia que definitivamente es algo muy importante. Muchas gracias y que tengan un buen día. Para finalizar, recordar que el hospital cuenta con su servicio de psicología y psiquiatría para la atención de cualquier tipo de caso, sea para el personal, para los pacientes y los familiares. Gracias.